Continuamos, amigos televidentes, y muy buenos días, Tirsa. Buenos días. Y en persona te digo pues que tengas un feliz año, un buen año, pues 2021, aunque sabemos que tendremos todavía que enfrentar los efectos de la pandemia, ¿verdad? Porque lamentablemente pues en otros países, y a pesar de las vacunas que ya se están aplicando, pues las cosas se están poniendo bastante complicadas, ¿verdad? Inclusive estaba escuchando que están apostando a poner una dosis nada más pues para acelerar la vacunación en los Estados Unidos. Pero te deseo lo mejor. Igual a Adolfo, no sé si ya está conectado, y a Eliezer, muy buenos días. Buenos días, gusto de verlos, saludarlos, escucharlos en este nuevo año definitivamente lleno de desafíos que vamos a enfrentar. Es inevitable hacer alusión a tu camisa chimbarona, así esta mañana. Muchas gracias. Eliezer, buenos días, don Adolfo, Tirsa y Alberto, por supuesto, y todos los televidentes de este canal. Buenos días y feliz año 2021. Sí, hombre, feliz año 2021. Adolfo, ¿cómo viste pues el movimiento? Bueno, muy interesante, mucha confianza de la población, salieron al mares, playas. Estaba viendo unas declaraciones de uno de los dueños de hoteles y restaurantes en la Laguna de Apoyo, que estaban sorprendidos de la enorme afluencia de visitantes. La gente salió a disfrutar. Era de esperarse pues que iba a haber una salida masiva. Hay un sentimiento de mejoría económica que hace que la población salga también a disfrutar. La confianza del manejo de las autoridades con el asunto del COVID-19, que todavía persiste. Algunos se descuidan, otros los vimos tomando medidas de precaución. Era lógico con semejante cantidad de gente que se movilizó, pero eso tiene un efecto importante para la economía porque dinamiza la economía, sobre todo le da mucho respiro a los pequeños y medianos negocios que tenían meses de estar golpeados precisamente por la pandemia. Eso va a tener sus efectos de cola pues para inicios de este año. Claro, claro. ¿Vos, Tirsa, cómo viste? Pues, la observación pues, era que era era una gran cantidad de gente. Y era de esperarse, ¿no? Estás hablando de que había mucha plata circulando, ya lo decíamos en los últimos programas. El año pasado, pues es decir, el aguinaldo, los salarios adelantados, las pensiones, las remesas, todo eso pues ayudó a que hubiera este gran movimiento de personas en los mercados, en los centros comerciales, en los centros de recreación, y eso es importante, fue muy importante, sobre todo, y vos lo señalabas, para el sector servicios, el sector de hoteles, restaurantes, centros de diversión, pues que los vimos abarrotados. Ayer la ministra, creo que a vos te lo decía, la ministra del INTUR, sí. hablaba de una recuperación en la ocupación hotelera en San Juan del Sur, en Granada, que es su fuerte, ¿no? Son destinos turísticos fuertes e importantes, y eso es bueno porque también eso significa empleo y un poco de estabilidad, y que estos negocios no mueran porque han estado al borde del abismo, pues más de allá que para acá, pues han estado muy mal. Pero bueno, fue muy importante ver pues esta recuperación, y la gente salió. Yo creo que, mira, hombre, en un año tan difícil, tan complicado, sí, en que amanecía, pero no sabía si llegabas al mediodía con el tema de la pandemia. El hecho de terminar como que vivo, es decir, hombre, vamos a dar una vuelta, pues vamos a poder respirar. Yo creo que eso es importante. Todos necesitamos eso. Vos decís, ya me quiero quitar esta carga de encima, de tanta presión, de tanto estrés, de gente que estaba en su casa atendiendo a los chavalos que estaban estudiando, pero también vos trabajando en la casa y preocupado por el tema de la salud y el tema de la vida. Claro. Pues llega un momento en que vos decís, espérate, quiero salir y respirar, y esas cosas son importantes, pero no hay que descuidarse. Hay que cuidarse, sí. Antes de ir con Eliezer,
Pero fíjate que no solo aquí, porque estaba observando, para citar solo un ejemplo, no sé si vieron ustedes una fotografía de Mar del Plata en la Argentina. No. Oye, estaban, pero... Mar del Plata y Río de Janeiro. El presidente Bolsonaro se fue a las playas. Sí. Y en el caso de estos dos países que han sufrido más, pues, y todavía la Argentina está en situación, digamos, de no muy buena. Y la gente se desbordó y no observas tapabocas, ¿verdad? Tampoco. Sí, que tampoco es para celebrar. Por eso, pues, sí. Pero muy poco. Lo que quiero decirte es que otros me decían, otros compañeros, hombre, en algunos lugares la gente no se mueve porque se lo impiden, ¿ves? Pero pues, vos sabés que en Miami tuvo que salir, yo creo que el gobernador a decirles, miren, regresen para su casa, pues, en un momento dado. California. En California igual. Pero bueno, es la situación, Eliezer. Alberto, yo muy aparte de lo que habló Tirsa y don Adolfo, hombre, yo lo que vi ahí en esta gran aglomeración de personas a las playas, a los departamentos, en este caso al norte, Corn Island, Bluefield, 8000, más Casares, La Boquita, Huehuete, lo que yo vi fue el compromiso fehaciente de la población en mantener y sostener esta economía a través del turismo nacional. Una vez más el nicaragüense dijo, Nicaragua, aquí estamos, nosotros somos los que podemos mantener y desarrollar y darle seguimiento y prolongar lo que es la economía de este país. Muy aparte, lógicamente, el trabajo que hizo el Canal 4, y yo quiero felicitarlo sinceramente, el gobierno más bien a través del Canal 4, al promover los destinos turísticos, porque se miraba mucho y se está mirando todavía mucho los spots publicitarios donde se promueve Chontales, Boaco y los diferentes departamentos para que nosotros los visitemos. Personas como yo, sinceramente, es vergonzoso decirlo, es penoso decirlo, pero hay destinos que yo no conocía y a través de este medio pues yo me di cuenta, al igual que yo, hay muchísimas otras personas que no conocían esto. Entonces, yo lo que vi fue el compromiso del nicaragüense y la tranquilidad y seguridad más bien también que tenemos en nuestro sistema de salud, pero particularmente el compromiso para decirle a Nicaragua, aquí está, nosotros somos los que realmente podemos y debemos mantener y resurgir lo que es la economía que nos dejaron estos bárbaros del año 2018. Eso fue lo que yo vi sinceramente. Claro. Bueno, como dice Tirsa, pues también hay que cuidarse. Pues, y hubo unas recomendaciones que emitió el Ministerio de la Salud, ¿recuerda? Previo al periodo de vacaciones, pues se reiteraron. Sí, porque la pandemia no está resuelta, pues sí, ni somos nosotros los Superman del planeta. Sí. ¿Verdad? No hay que abandonar el alcohol y todo lo demás, pues, la mascarilla y todo lo demás. Lavarse las manos con alcohol. Lavarse las manos y usar el alcohol. Ese constante lavado de manos, sí. Pero, ya parece tedioso, pero la verdad es que es necesario, ¿no? Pero es que sí es. Sí, pero sí es. Ya causa, ¿no te pasa a veces que decís, hombre, tengo que estarme lavando las manos cada 5 minutos? Fíjate, porque desde antes de la pandemia he sido medio obsesionada con esas cosas. Bueno. Pero yo me había quedado con el alcohol desde la otra crisis, ¿no? La H1N1. Entonces siempre cargué. Por eso, es decir, la pandemia ahí está, la pandemia es una realidad. Estás hablando de una nueva cepa, ya descubrieron casos en los Estados Unidos, identificaron casos en los Estados Unidos de la nueva cepa. ¿Ves? Y decir, la incertidumbre, independientemente de lo que se habla de las vacunas, pero bueno, nosotros estamos en el círculo de espera. Y mira, y lo que se criticó a veces que se habían apresurado los rusos, que no sé cuánto, y ahora ya viste, de emergencia aprobando las vacunas. ¿Eh? Sí. Vámonos ya. Hay toda una discusión alrededor de eso, ¿verdad? Y de mucha incluso campaña en contra de la vacuna rusa, que tiene un fondo político. Político, claro. Un fondo político. Pero bueno, lo importante es que nosotros como ciudadanos y ciudadanas estemos claros que la pandemia está ahí, que la pandemia es una realidad, que independientemente de que los casos en el país hayan disminuido, pues se siguen presentando, porque eso lo refleja el informe del Ministerio de Salud. Eso no es un invento de absolutamente nadie, está ahí. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿ves? Y no porque en cualquier momento un descuido puede significar la vida o la muerte. Mira, siempre debemos de tener esos cuidados. Pues ya pasó este periodo de
de mucha movilización, las aguas ya están volviendo... Los bolsillos ya están ligeramente vacíos. Sí. Pero bueno, pues enfrentar este año. Y la verdad es que tenemos que convivir con una pandemia, pues esa es una realidad. Y alguien me comentaba el otro día, hombre, dice, si algo se le reconoció a Nicaragua es que vacunó contra la influenza y el neumococo. Sí. Y eso lo decían varios doctores a nivel internacional, que eso también ayudaba pues a contener la pandemia. Y una respuesta masiva. La gente buscó. Sí. Cómo vacunarse. Pero bueno, tenemos largos 365 días que recorrer para poder llegar otra Por vez. lo menos ahí están ya las vacunas, pues vamos a ver qué pasa. Yo no sé los resultados adversos, Adolfo, se han reportado algunos, ¿no? Y de varias de ellas, ¿no? Sí. Algunos alérgicos, pero hasta el momento no se conoce que haya tenido efectos mortales, es decir, que alguien se haya muerto porque le hayan puesto la vacuna. Se habló en algún momento con la de los Estados Unidos, pero ninguna evidencia concreta. Y en Argentina lo que pasó es que con el comienzo de la vacunación hubo mucha tergiversación, noticias falsas de gente poniendo fotografías que no correspondían. Pero es lógico, no todos los seres humanos tenemos el mismo sistema o tenemos otras enfermedades que otros no tienen y habrá alguna reacción al medicamento cuando los vacunen, era también una cosa previsible. Pero el mundo se está vacunando aceleradamente, Estados Unidos, Europa, porque hay un crecimiento acelerado de casos. A ellos les sigue afectando las olas invernales que nosotros no tenemos. Tenemos un clima más fresco, pero como dice Tirsa, en efecto, no podemos bajar la guardia, hay que mantener esas medidas de prevención, de precaución, convivir con el virus, como se dijo al principio de la pandemia, pero sin descuidarnos mucho. Sí, Eliezer. Pues es cierto lo que está hablando, haciendo referencia a lo que dice don Adolfo. Sí, es así. Aquí lo que prevalece, Alberto, es la prevención. Definitivamente la prevención. Si vos seguís las medidas pertinentes que ya todo el mundo, todo el planeta sabe, no hay cabida para que vos te contagies. Así de sencillo. El trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud, pues lógicamente es bien eficiente, dejémonos de cosas. Porque tener apenas 165 personas fallecidas por el coronavirus desde marzo que empezó la pandemia, cuando Estados Unidos tiene más de 350,000, Brasil 195,000 y la India 149,000 y México que tiene como 150,000 de personas fallecidas y nosotros con 165,000, yo creo que es aplaudible y es demostrable ante el mundo el sistema de salud que está ejerciendo y el cuidado particularmente de los nicaragüenses que estamos ejerciendo sobre esta pandemia del coronavirus. Claro que sí. Y sobre todo que la gente pues confíe en el sistema, pues la gente sabe que puede llegar, le pueden dar seguimiento y todo lo demás. El control que se hizo con los que llegaron de fuera también, eso es muy importante, ¿verdad? Porque de acuerdo a todo lo que he escuchado, algunos dicen que le llamaban, pues, y estaban atentos a que tuvieran 14 días resguardados en su casa, que tuvieran cuidados con sus familiares. Y yo no creo que nadie quiera dañar al familiar, ¿verdad? La gente toma sus precauciones también para no causarle daño con un contagio a las personas mayores o a los familiares, pues. Pero lo importante es eso, que también el país no se cerró y eso nos lleva al otro tema, ¿no? El otro tema es el económico. Ahí no un gran entusiasmo, pero sí, digamos, tenemos ya un pronóstico positivo para este año. Y eso es importante, aunque el porcentaje pueda ser poco, pero ya estamos hablando de crecimiento, no de decrecimiento. Y en ese sentido, pues yo creo que hasta los que quisieron hasta la saciedad engañar a la gente de que íbamos a tener este año también una baja considerable, Adolfo, tuvieron que reconocer, inclusive ellos mismos con sus pronósticos los cambiaron. Definitivamente los catastrofistas en diferentes áreas fracasaron en el 2020. Primero los catastrofistas, aquellos que pronosticaban que para agosto íbamos a tener 50,000 muertos en Nicaragua por el COVID-19. Y hoy se preguntaban algunos, ¿y por qué la gente no nos hace caso? Bueno, porque quiere decir que esos discursos fatalistas, catastrofistas,
no los escucha la población, están escuchando más bien las recomendaciones de precaución. En cuanto a lo económico, definitivamente que el Fondo Monetario, Banco Mundial, la CEPAL tuvieron que reajustar sus cifras de decrecimiento del PIB para el mundo y también para Nicaragua. Aquí algunos pronosticaban y decían, después de conocerse lo del COVID y arrastrándolo desde 2018, que la economía se iba a hundir en un 20% y resultó totalmente lo contrario. Probablemente este mes de enero, cuando se tenga que ajustar todas las cifras del mes de diciembre, más de 10.000 millones de córdobas en movimiento, 40.000 millones en toda la actividad económica que se movió durante el mes de diciembre, más el cierre de las exportaciones, remesas, en fin, todo el movimiento económico nacional, a lo mejor incluso podemos bajar del 1.5% de decrecimiento con que habría cerrado la economía y tendremos mejores perspectivas. La CEPAL dice que vamos a crecer o comenzaremos a crecer este año con el 1.3%. Ya no hablan de ninguna caída y a lo mejor nosotros podemos llegar al 2.5% este año y ya una curva de crecimiento sostenida. Es buen arranque pues para este año. Además, los empréstitos que se lograron al terminar el año para la reactivación económica tienen que mover la economía también y obras de infraestructura pública que vamos a ver este año van a dinamizar la economía, así que las perspectivas son buenas. Así es, así es. Tirsa. Y creo que la proyección es mayor que la que se tenía para el 2020 sin la pandemia. ¿Te acordás? Claro, claro, sí, porque se había pronosticado que iban a ser 2-3 años terribles, ¿no? Sí. Bueno, y arrastrando o cargando con lo del 2018, claro, es decir, el 2019 se empezó a caminar y el 2020 pues había una proyección un tanto alentadora de crecimiento, tomando en cuenta todo el desastre que provocó la extrema derecha en este país. Pero bueno, apareció la pandemia y todas las proyecciones en el mundo cambiaron. Entonces, este 2021, pues las proyecciones creo que son parecidas a las del 2020 en términos de porcentajes, de ese 1, bueno, era un 0.5%, después un 1%, más o menos por ahí anduvo. Yo creo que eso va a ser importante. Con todo y que es un año electoral. Ese es otro elemento. Todo, que es un año electoral y tampoco hay que perderlo de vista, porque acordate que los años electorales son nerviosos en América Latina. Claro, claro. ¿Verdad? Ya no digamos en el caso de nosotros, pues con todo lo que pretende hacer esta gente o todo lo que ya están empezando a manejar. Pero creo que también hay que tomarlo en consideración. Es un año electoral y entonces eso puede como variar un poco las proyecciones, detener algunas cosas, qué sé yo, pero bueno, son alentadoras en el sentido de, yo lo decía, un poco la recuperación del empleo, el país no se paralizó, continuó la siembra, los productos de agroexportación ahí están, se sigue sembrando, se sigue cosechando, se sigue exportando. La pesca también ha logrado recuperar bastante. Con el golpe del huracán, sí, en la zona y eso va a ser importante, pero me parece que si se logra ese 1%, ese 1,5%, es bastante para todos estos 4 años, 3 años que hemos venido arrastrando de crisis, pero me parece que no hay que perder de vista el elemento de ser un año electoral. Claro. Independientemente de que no se paren las obras de infraestructura, que no tienen por qué detenerse. No, por el contrario, hoy no tienen por qué detenerse. Estás hablando de carreteras, estás hablando de los hospitales. Chinandega lo están proyectando, el hospital de Chinandega están proyectando para agosto, septiembre de ser inaugurado de este año, muy importante para este departamento. Es decir, están las carreteras, las escuelas, la construcción de viviendas y todo eso que te le da una inyección a la economía importantísima, pues, pero creo que
es un año de mucho, de un reto, y creo que el principal reto es el reto económico. O sea, mantener el empleo, llegar a ese nivel de crecimiento, independientemente de un año que va a ser un año difícil en términos políticos. Claro, pero seguramente la inversión pública, ¿verdad?, va a garantizar. Que es la que se ha mantenido. Sí, es la que se ha mantenido. Garantizará empleo rápido y eso también empleos indirectos. Tenemos que irme a una pausa. Mueve los municipios, mueve los municipios, genera empleo. Bueno, sí. Vamos a irnos a la pausa antes que se me olvide, a las 30, el reloj marca las 7:29. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Antes que se me olvide. Bueno, las noticias de suceso también no se han hecho, estuvieron su lugar, digamos, en este cierre de año también. Y bueno, en cuanto al asunto electoral, ¿verdad? Yo escucho algunas radioemisoras, ¿no?, monitoreando, y es evidente que hay divisiones tremendas, ¿no? Atomización, como siempre. Y de aquí uno deduce lo que hablábamos al inicio, Tirsa, que mencionaba, y después no me gusta usar esa palabra, pero lo voy a usar, el lloriqueo luego, ¿no? Sí, que a mí no me dejaron participar, y el tiempo les está ganando, porque mientras siguen discutiendo acerca de si la unidad, que si la alianza, que si no sé cuánto, y continúan los pleitos y sacan gente, meten a otro y sacan al otro lo acusan de tal cosa, al otro dicen que es impuro, los puros y los impuros, continúa perdiendo el tiempo. Bueno, yo creo que... Tal vez esa es la estrategia, ¿no? Tal vez la estrategia es perder el tiempo para después decir que no los invitaron. Que no pueden correr porque no hay condiciones y qué sé yo, pues porque la verdad es que no se han puesto de acuerdo. Pero a lo mejor después de ya toda la borrachera de diciembre, ¿verdad? Ya con la cabeza fría, pues empiezan a trabajar para las elecciones, que es la única manera que vos podés optar. Bueno, los partidos sí siguen trabajando, creo yo, sí va. La única manera, y eso creo que les ha quedado muy claro, que pueden optar al poder es por la vía electoral. Claro. Por la ley. Por la ley, sí. Por la ley, no por tus pantalones, ni por tus pistolas, ni por el desastre, ni por el terrorismo. Es por la ley. Pero creo que ellos, un sector, creo, va a esperar la señal del amo, de su jefe, de su empleador, para que en este caso es que trae Biden. ¿Qué trae Biden? ¿Cuál es la posición? Creo que van a esperar un poco. Están complicadas las cosas todavía ahí en los Estados Unidos, pero bueno, creo que esa es la señal, que van a esperar un poco por dónde se va a manejar. Sabemos quién es Biden, tampoco somos ingenuos ni idiotas, claro. ¿Verdad? Pero bueno, pues ver por dónde anda el asunto. Pero sí, vos tenés razón, los partidos políticos están trabajando, pues oí que un poco las cosas van como medio caminando en el PLC, sí. No sé cómo andarán los otros. Tienen sus diferencias, pues, pero ahí siguen, tienen un grado de organización, digamos, bastante que todavía... diferencias, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, pues, los otros, la extrema derecha de este país, ahí anda dando sus bandazos, y creo que lo que están esperando es eso, la señal, y además una posición de legitimar cualquier cosa que sea en el país en un año electoral, pues en esta... Ahí continúan los que creen que son figurones también en una competencia interminable a través de la manera que puedan, ¿no?, imponerse sobre el otro. Adolfo, usted que monitorea a ese sector. Lo que estamos viendo es que han surgido muchos jinetes, pero ningún caballo, el cual van a correr para las próximas elecciones. Todos quieren ser candidatos, dicen ahora, pero ¿con qué partido van a correr? No los vemos. Y sí hay una competencia exacerbada en este momento, una guerra intestina permanente por descalificar a uno, descalificar al otro, y todavía falta, porque cuando venga lo de las candidaturas a diputados, por ejemplo, que muchos quieren ser,
y todos quieren estar en los primeros 10, ahí va a haber una matancina terrible. Pero las declaraciones a las que usted hacía referencia denotan que hay un sector opositor que sí quiere ir a las elecciones, sobre todo los empresarios. Han estado hablando de que hay que prepararse, que las elecciones, contrario a otro sector más fundamentalista que dice esperemos las presiones internacionales, esperemos lo que dice Estados Unidos y de ahí nosotros nos vamos a ir. Lo cual ha sido una característica pasada, si no recordemos en el año 2001 cómo interfirieron para que Bolaño fuera el candidato, después en el año 2006 también para unir a Eduardo Montalegre con José Rizzo, y Estados Unidos tuvo un papel beligerante en eso. Así que no es de sorprenderse que eso también ahora los van a llamar al orden algunos, pero fraccionamientos o fracturas es lo que se refleja en este momento. Elías. Alberto. En primer lugar, esta gente está desesperada. Esa es su manera de vivir. Ellos se canibalizan entre ellos mismos, hablando de los puestos políticos, hablando de los cargos, más bien a la presidencia, diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, recordemos que en el año 1995, el 7 de febrero, si no mal recuerdo, de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, ahí está bien plasmado quiénes pueden optar y correr a los cargos públicos. No nos olvidemos de esto. Aunque ellos digan, hagan, pataleen, señalen, critiquen y quieran hacer las cosas como ellos pretenden que van a hacer, recibiendo las órdenes de Estados Unidos, recibiéndole las órdenes de su jefe, porque ellos lo que son trabajadores del gobierno gringo. Entonces, aquí ellos digan lo que hagan, aquí la ley es clara. Ellos no pueden correr por estos actos de traición, de terrorismo que hicieron en contra de este pueblo nicaragüense. La ley es clara. La ley de defensa de los derechos del pueblo a la soberanía es clara. Entonces, salgan quienes salgan jinetes, salgan caballos o salgan lo que salgan, ellos no pueden ni deben de correr. No lo digo yo, lo está diciendo la ley ratificada desde el año 1995. Así de sencillo. Bueno, también hay que decir que el partido más organizado y más fuerte es el Frente Sandinista, ¿verdad? Ahí no tenemos duda. Seguramente Tirsa saltará ahora y me dirá, pero hay que trabajar. Y es cierto, ¿no? Hay que continuar trabajando y todo lo demás. Saltará. O dirá, y es cierto, hay que continuar trabajando y todo esto, ¿no? Pero ya los sectores hasta más recalcitrantes están aceptando que, como están las cosas en la oposición, el futuro ganador es el Frente Sandinista, pues no hay duda. Eso no tiene que decir que nos sentemos en nuestros laureles, ¿no? Como se dice popularmente. Por el contrario, hay que continuar trabajando. Y yo creo que se continúa trabajando cada vez que hay una acción, digamos, que lleve y que tenga como protagonista a la gente y que mejore las condiciones de las familias nicaragüenses, pues la gente observa y ve quién es el que se preocupa por su bienestar, ¿no? Y en ese sentido, el Frente Sandinista ha sido la diferencia. Y luego se quejan de que ay, no me dejaron, no pude ganar. No, pero sí, esto es un asunto de organización. Y por otro lado también es el tema de liderazgo. Y el Frente tiene un liderazgo fuerte también, ¿no? Lo ha tenido siempre, un liderazgo fuerte. Entonces, ya algunos analistas de estos señores del sector de la derecha dicen es que no hay, dice, líder alguno, ¿no? Inclusive hay un editorialista que se vive lamentando todos los días casi, ¿no? Qué barbaridad, ¿cómo está eso? Pues. Y la realidad es que en las condiciones actuales yo creo que no hay ninguna duda que la fortaleza la tiene el Frente Sandinista, ¿no? Sí, y reitero lo que he dicho siempre, hay que trabajar. Por eso, yo sabía. hay que trabajar y hay que trabajar duro, pero además, dos cosas. Se tiene que trabajar para ganar, ¿verdad? Y también para hacer una campaña de lo más ejemplar,
¿verdad? Una campaña, un proceso electoral de lo más ejemplar, porque a mí no tengo la más mínima duda que van al verse en una situación totalmente perdida, si podemos decir así, o que no les favorece, entonces eso, pues vas a deslegitimar el proceso electoral, no hay condiciones, el llamado a no invertir en este país, a tratar de meter el miedo, que son especialistas en esas cosas, y el discurso, pues, de fuera, el discurso de los Estados Unidos, el discurso de algunos países europeos, es decir, tratando de que este país no tiene salida electoral porque, no hubo condiciones. Y en eso tienen que trabajar, las instituciones para eso, el Consejo Supremo Electoral, etcétera, pero también desde el partido más fuerte, ¿verdad? El partido más fuerte, con toda su estructura, trabajando para ganar las elecciones, pero también para hacer una campaña electoral, un proceso electoral de lo más ejemplar. Yo creo que eso es muy importante, muy, muy, muy importante, pues, porque vas a tener una no sé si decir una maquinaria, pero ya lo dije, en contra. En contra no porque te dé miedo, es porque vas a tratar de decir que no es ni legítimo, ni fue transparente, ni todo lo que desde ya lo están diciendo porque saben que están en total desventaja. Entonces yo creo que eso es importante. Claro, yo creo que ya el presidente Ortega ya dejó claro pues que aquí ya no las hacen las elecciones los gringos, pues eso no ocurrirá nunca y las realizarán los nicaragüenses, Adolfo. Sí, la legitimidad de cualquier proceso electoral y como el nicaragüense lo va a dar el pueblo de Nicaragua el día que vaya a a votar y va a decidir, como ya saben que están decididos, cuál es el gobierno que le conviene y cuál es el sistema que le conviene a los nicaragüenses. Este sistema, este modelo sandinista. La oposición creo que se va a mantener, y ya le pidieron la semana pasada a Luis Almagro que ni siquiera se ha convocado a las elecciones y ya están pidiendo que se deslegitimen. Sí. Ellos saben que van a ser derrotados en las urnas, que no tienen capacidad de competitividad para ir a estas elecciones porque van a ir fracturados en 4 pedazos. Y no van a aceptar ningún resultado, ni aunque aquí venga no sé cuál santo a verificar las elecciones y que se les den todas las garantías habidas y por haber que ellos quisieran. No van a aceptar nunca que el Frente Sandinista les gane limpiamente las elecciones y que siga en el poder. Y ellos van a seguir recostados en Estados Unidos, algunos sectores de Europa, para tratar de afectar este proceso. Lo vamos a ver en los próximos meses y en los pleitos de ellos por las candidaturas, pero aquí hay que seguir adelante, este proyecto no puede detenerse, aquí hay que seguir trabajando por la erradicación o reducir la pobreza extrema, la pobreza en general, crearle mejores oportunidades a los nicaragüenses, la salud, la educación, las oportunidades de desarrollo de las comunidades, que es lo que los nicaragüenses tienen. Tenemos un reto enorme histórico que es esta pobreza estructural que venimos arrastrando desde hace 500 años. Entonces, aquí no se puede detener por esos discursos de estos sectores. Algunos hablarán más, otros hablarán fuerte. Y usted decía algo muy cierto, lo que uno lee y uno escucha de los analistas, comentaristas, editorialistas, es un espíritu derrotista que dicen, bueno, no vamos a poder ganar, entonces hay que hacer esto y debieran de hacer lo otro. O después otro partido dice, estoy dispuesto a unirme, pero con los verdaderos opositores, con aquellos que yo creo que son puros y blancos. Entonces, y no escuchamos en las voces de los opositores ninguna alternativa para sacar a los nicaragüenses de la pobreza, más que estar esperando las elecciones para optar a cargo público. Pero aquí creo que el pueblo nicaragüense está muy claro cuál es la opción política que le conviene defender. Hombre,
Y los guachintólogos que se hicieron, hombre, Adolfo. Los guachintólogos están calladitos esperando que Biden asuma la presidencia dentro de 15 días. Sí, porque no los he escuchado, no he visto. Pero solo vos te acordás de él. No, es que estoy pendiente siempre de qué es lo que dice, porque dice tantas cosas. Es que todas las proyecciones le salieron erradas para este año 2020. No, es que vos sabés cómo se han descalificado entre ellos siempre, ¿verdad? Entonces, porque la historia, pues, nos hace aprender. ¿Te recordás cómo? Lo que pasa es que el 2020, desde marzo, ellos lo pintaron apocalíptico. Sí. Es decir, eran 250,000 muertos, creo. 250,000 muertos, no sé cuántos miles de casi toda la población contagiada, hospitales colapsados, gente muriéndose en las calles, la economía por el suelo, nivel de desempleo, hambre, chocho. Yo te decía, mejor me voy, porque esa imagen terrible la anunciaron todos los días del mundo. Entonces estás hablando de eso, o sea, un colapso en el sistema de salud, gente muriéndose en las calles, los hospitales sin capacidad para nada, miles de muertos, el país cerrado, empleo en cero, hambruna. O sea, ese era el país que pintaban, y llega a fin de año y te das cuenta que la cosa no fue como la pintaban todos los disquecesudos, ¿verdad? Claro. Del país. Es decir, llegaste al último día del año 2020 con muchas esperanzas, porque, bueno, logramos sortear en medio de las dificultades y en medio de todo lo que ha significado la pandemia para nuestro país, porque tampoco hemos navegado en un lecho de rosa. Pero sí, pues, pero logramos llegar, ¿verdad? Sin esa cantidad de muertes, sin ese sistema de salud colapsado, con un personal de salud trabajando, dando todo, y con un compromiso del gobierno por enfrentar la pandemia, pero también sin que haya ese nivel de desempleo tan bestial como lo estaban pintando los especialistas en no sé qué cosa. ¿Ve? Y el desempleo ellos lo causaron, porque ellos fueron los que corrieron gente. Desde 2018, con obras de infraestructura importantes como la construcción de las carreteras, la construcción de los hospitales, de las unidades de salud, esa inversión necesaria. Y con todo y que te golpee el huracán, pero logras sobrevivir. Es decir, no llegaste al 31 de diciembre con el país colapsado, que es como lo pintaban. Entonces, sino que con mucha esperanza de que este 2021 pues las cosas puedan mejorar, porque ya sorteaste, creo, y ojalá y así sea, lo peor. Ya sorteaste el 2018, ya sorteaste el año de la pandemia, que tiene al mundo totalmente patas arriba, pero bueno, creo que en 2021 pueden las cosas mejorar con trabajo. Claro, y el trabajo de las alcaldías también, Tirsa, ¿no? No, por eso, el trabajo de todo el mundo, lo que te decía, pues cómo se ha dinamizado la economía en los municipios con la construcción de los proyectos de agua potable, el adoquinado, la construcción de las escuelas, los centros de salud, la siembra, es decir, todo eso en medio de todos los problemas que tenemos. Yo creo que eso les causa una gran frustración. El otro día yo observaba ese bonito acto que se llevó a cabo de presentación de cartas credenciales aquí en la nueva plaza, ¿no? Sí. En la de la Bolívar a Chávez, en el campanario, y en un escenario muy atractivo, y la gente llega a presentar las cartas al presidente con muestras de cariño, pues, con muestras de respeto, muestras de cariño. Muchos querían fotos con él, la mayoría, y eso les debe causar una gran frustración. Yo pensaba, al ver esas cosas, les debe causar una gran frustración, porque tampoco es cierto que haya un aislamiento del país. El país continúa, los organismos continúan, valga redundar, continúan reconociendo el buen trabajo que se desarrolla desde las instituciones, la buena ejecución.
Y reconocida por los organismos. Reconocida, por eso te digo, o sea, no es un asunto que sobre el gobierno, pues dicen lo estamos haciendo bien, sino que... Con todo lo que han querido decir, pues que se le está engañando a los organismos multilaterales, que no sé qué, pero ellos han reconocido, además siguen invirtiendo. Se acaba de anunciar el apoyo para la construcción de los aeropuertos, creo que es el de Bluefields y Corn Island, una cosa así. Pues, pero bueno, el país sigue, el país no se cerró, el país no es esa oscurana terrible, ¿verdad? Y apocalíptica y de muerte. No, el país llegó. Entonces tenemos esperanza de que las cosas puedan mejorar y que deben mejorar en este 2021. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que sí, pero además eso le frustra. Todo lo bueno que se hace por el país, por la familia, le causa una gran frustración. Pareciera que son pues sí lo son, pues son enemigos de la gente, vos sabés, pues ellos creen que por sus venas corren la sangre, como decían antes, ¿no? Este es de sangre azul, este es de no sé cuánto. Y Adolfo lo mencionaba muy bien, blancos y puros, Adolfo, ¿verdad? Sí, así es. Lo que hemos visto al finalizar el año es que la decisión del presidente de la República, Daniel Ortega, de no paralizar el país cuando vino lo de la pandemia, fue muy acertada. Fue una sabia decisión de mantener abierta la economía porque nos permitió crecer las exportaciones. Cerramos el año aproximadamente en 2.900 millones de dólares en exportaciones al mundo. Y además con un nivel de proyección de crecimiento del 1.3% que dice la CEPAL que vamos a comenzar este año. Si hubiésemos cerrado la economía de Nicaragua, estaríamos probablemente lamentándonos a esta altura, ¿verdad?, de que se nos hundió la economía. Veamos El Salvador, 10.5% se les hundió el PIB a ellos el año pasado, siendo una economía mucho más grande y mucho más fuerte que la nuestra. Efectivamente hay frustración porque el gobierno cerró el año con grandes logros. La reserva, aquí habían algunos economistas que decían el gobierno se va a comer 500 millones de dólares en reservas y se van a caer. Aumentaron a 2.900 millones de dólares en reservas. Además, cerramos el año con préstamos nuevos de diversos organismos arriba de los 1.000 millones de dólares para reactivar la economía este año. Esto tiende a movilizar la economía. Todo eso frustra a todos estos sectores que, a pesar de las agresiones que han estado pidiendo a Estados Unidos y a Europa, el país no se ha paralizado. El país no se ha paralizado ni el gobierno y ha seguido caminando. Efectivamente, eso crea una enorme frustración y la frustración nos lleva a tomar a veces decisiones locas, desesperadas. Yo estoy claro y no hay retroceso en eso, la verdad es que no hay retroceso en eso, pero cuando yo le hablaba a los washingtólogos haciendo un poco de historia, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel señor que cuando venían a reclamar propiedades, pues ya descansa en paz y decía los gringos caitudos, decía, ¿te recordabas de ese término? Y había otro que se burlaba de algunos que decían que eran washingtólogos y explicaban que pagaban el derecho a una cena y entonces estaban allí, pasaba el candidato que es predilecto y pagó el favorito y se daban la mano, pues. Y por eso es que te digo, le preguntaba a los washingtólogos porque parece que no han tenido contacto todavía con su... Quiere decir que no con la gente de Biden, ¿verdad? Ya me entendés. No le han dicho todavía, vamos por aquí, hermano, ya sabes, la gente de Biden. Significa que no los han invitado a ninguna cena o no hay para pagar la cena. Porque los vuelos están, hermano. Hasta ahí podés ir, ya sabes cómo es. Pero lo importante... Algo bien importante, no sé si va a ir a la pausa o ir. Los de las acreditaciones de los nuevos embajadores el mes pasado. ¿Ante quiénes se están acreditando embajadores estos países? Ante el gobierno de Nicaragua, que está en funciones. ¿Qué quiere decir eso? Un reconocimiento claro y explícito de que este es el gobierno legítimo de Nicaragua. Si no, no mandarían nuevos embajadores a acreditarse en Nicaragua. Y todos los embajadores que dijeron
estamos por reforzar las relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua. Eso también genera frustración en los otros que los ven como nada. Así es, así mismo. Y había ahí mucha camaradería, la verdad que sí, pues a algún grado de... Claro, no vamos a decir que son amigos, pues son gente que está llegando, ¿no? Pero tienen una referencia, es que la verdad, y honestamente, pues, hablar de Nicaragua en el exterior y dicen Daniel Ortega, ¿no? O sea, tienen ya digamos, un camino recorrido en el país que nadie se lo puede quitar, pues. La verdad es que es un líder indiscutible que ha estado ahí y ha dedicado toda su vida a esto, pues. No creo. Los mismos de la derecha están diciendo, pues, que él tiene, digamos, el presidente Ortega tiene una trayectoria, digamos, de muchos años, pues, y eso nadie se lo puede quitar, Tirsa. No hay otro que se ponga a la par, pues, honestamente. Sí, no tienen absolutamente. No tiene, pues, sí. No tienen absolutamente a nadie, ni siquiera sus líderes políticos aquí de la iglesia. De la iglesia. Fíjate que te iba a hablar de la iglesia a propósito. Ni siquiera ellos. Es que sí, indiscutible el liderazgo del presidente Daniel Ortega. Pues eso ni se discute, ¿verdad? Pueden decir lo que quieran, pero claro, está por encima de esas cosas. No por encima del bien y el mal, pero sí está por encima de esas miserias. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, eso es así. Y les tocará buscar, yo no sé, pues, perforar profundo para encontrar a alguien, no sé, pero... Sí, no hay una excavación, eso es a nivel de pozo petrolero. Pero... Y a propósito, no quería que se me fuera la idea. Lo de la iglesia, el gobierno está apostando por un proceso en paz, un año en paz, en tranquilidad. Vos sabés, eso se remarca todos los días. Salió uno de los señores jerarcas de la iglesia diciendo que podría tener un año violento, ¿no? Electoral, sí, violento. En lugar de decir y que acompañarían a la gente, pues, en lugar de decir hay que llevar las cosas con tranquilidad. Y me recordó que durante esos meses terribles de muerte, de acciones terroristas, de agresiones a las personas, de asesinatos crueles y quemas de personas, ninguna voz de esa se alzó para decir deténganse. Y eso no lo debemos olvidar. Pero es que no iban, ¿cómo iban a decir que se porque lo dirigían, por eso ellas lo estaban dirigiendo. Pero bueno, pues, pero se supone que usan sotanas, les hace supuestamente, entre comillas, diferente. Pero que yo creo que también eso es parte de la frustración, de todo del grupo de frustrados. Es decir, apostaste porque esto desapareciera y te das cuenta ya que estás entrando al 2021 y te están diciendo, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Prepárense, busquen qué hacer, porque yo voy de viaje también. Me meto a esto. ¿Ves? Entonces, esa es parte de la frustración y además una gran irresponsabilidad. Una gran irresponsabilidad porque, bueno, desde ya están, por eso te digo, desde ya están hablando de violencia, que preocupados por las elecciones. No les preocupan las elecciones, les preocupa el resultado. Claro. Ellas lo ven. Claro. ¿Ve? Y no, insisto, no se les puede permitir. Tiene que ser un proceso electoral de lo más, como de lo más limpio, de lo más tranquilo, y esa es una lección que se tiene que dar de este lado, y no permitir absolutamente nada que pueda llamar actos de violencia, porque eso es grave y no se debe de permitir. Bueno, permítame, y además aplicarle la ley. Claro, permítame antes de irnos a la pausa presentarles este reporte a propósito de lo que se hace, ¿no? La historia de Orlando Ruiz. Él recibió un bono tecnológico, el Enatrel, allá en la comunidad de La Labranza, en Estelín. El negocito es la ecoposada Ojo de Agua. Miren esto, esta es una historia de cómo a la gente le cambia la vida. Adelante, y luego vamos al cambio y volvemos con la despedida para que Adolfo y Eliezer hagan también junto a Tirsa el final del programa.
Un espeso bosque surcado por las aguas de un manso río es tan solo uno de tantos escenarios de Ecoposada Ojo de Agua, un hotel donde Natrel, con el bono tecnológico y energía eléctrica, respaldó el emprendimiento de Orlando Ruiz y su esposa para que continúen mejorando su calidad de vida en la comunidad La Labranza en Estelí. Comenzamos como en nuestra casa, como era como una casa de productores, donde los turistas compartían con nosotros nuestros cuartos, la cama. Hemos ido poco a poco, iniciamos casi de cero, solamente con lo que teníamos, un poco de recursos en la misma casa, un cuartito, ¿verdad? Iniciamos con pocas camas, 1 o 2 camas, de las mismas que teníamos para nosotros. El bono tecnológico productivo consta de $2,000 en equipos y materiales. Se entrega a pequeños emprendimientos para fomentar el desarrollo rural e igualdad de género en comunidades electrificadas. Nuestra principal fuente de trabajo es la finca. Ahí producimos la mayor parte de nuestra alimentación. Producimos café, en algunas veces hortalizas. Entonces de ahí viene nuestra primera parte económica. La otra parte tenemos la tienda en nuestra casa, que también nos ayuda a complementar, y el turismo, que fue el complemento perfecto. Una vez que viene la energía, nosotros tratamos de transformar un poco, ¿verdad? Pusimos electrodomésticos que no teníamos, por ejemplo, ofrecemos algunos productos que no ofrecíamos antes. Hemos tenido esta bendición, pues ahora ya tenemos más comodidades y ya prestamos mejor el servicio. Con apoyo como el de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica y el esfuerzo en familia, el Hotel Ecoposada seguirá con la gran belleza natural que ha mantenido por años. Bien, y ahora vamos a la pausa, no se vayan, ya volvemos para la despedida. Amigos, y les vamos a pedir a los muchachos ahí que nos dispensen un par de minutos solo para despedir el programa, y quisiera pedirle a Adolfo sus comentarios finales a propósito de lo que hablábamos y lo que hemos venido tocando el día de hoy, ¿verdad? Felicitar a todos los nicaragüenses y desearles lo mejor en este año 2021, seguir trabajando duro para sacar adelante a Nicaragua, y sobre todo lograr estos prospectos económicos y que haya prosperidad para todos. Hermano, tenés una campana ahí, eso podría ser peligroso. Ah, no, esto es, la ocupamos ahí en el programa todos los días. Yo sé que tenías una, pero es una que tenés, que la tenés abajo, ¿no? No se preocupe, está bien cuidado. No, el origen es el asunto. No, también esta es una donación. Ah, ok. Recuerde que hubo problemas con un par de campanas. Hubo problemas con un par de campanas, ok, pues. No, la regalaron. Ah, bueno, si el origen es bien, está perfecto. ¿Qué te parece la campana del hermano Eliezer? Alberto, yo quiero cerrar esto rápidamente con la cuestión de lo que hemos hablado en el curso del programa. Mira, esta gente está frustrada. Es el mejor calificativo más acertado que se le puede dar hablando de la raquítica oposición. Y hablando de lo que es la legitimidad de estas elecciones de este próximo noviembre de este año, aquí la legitimidad está dada desde el año 1979 y desde el año 2007, pero aquí lo que se va a dar es la ratificación de esta legitimidad que la gran mayoría del pueblo nicaragüense le dimos a este gobierno. Así de sencillo. Es con eso que yo quería hacer. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias, Eliezer. Gracias, Adolfo. Gracias, Tirsa, por habernos acompañado también esta mañana. Y nosotros nos vamos a despedir. Acuérdate el mensaje que te mandaron. Ah, bueno, al amigo que me mandó el mensaje, le voy a enviar una marca con Tirsa, ¿verdad? Una marca con Tirsa para que le haga un par de regalos referidos a este tema. Y le recomiendo que también procure usar ese producto. Ese producto es bueno. Para decir que felicidades a ese hermano y que tenga también un año bueno este 2021. Gracias, Tirsa. Gracias, nos vamos, y gracias a los muchachos que nos dispensaron unos minutos. Muy buenos días. Pásele bien. Cuídese.